Bueno, pues buenas tardes. No estaba prevista mi intervención en estos momentos, en realidad es mañana cuando me tienen que soportar. Pero bueno, hablando con Arturo, entendíamos que era interesante que yo hiciera una pequeña introducción, porque él va a hablar de incentivos profesionales. Y entonces yo creo que eso hay que contextualizarlo mucho en el ámbito de la estrategia de recursos humanos que dentro del sistema sanitario público de Andalucía se ha desarrollado en los últimos años. Así que yo voy a hablar un poco de competencias y a esta hora de la tarde me van a permitir que les cuente, no sé si aquí se dice, en mi tierra se dice chiste, pero aquí creo que cuento o chiste, no sé si es lo mismo, que creo que viene muy al pelo de lo que quiero contar. Y les voy a contar una historia de Albert Einstein. Entonces, cuando inventó la teoría de la relatividad, pues se dedicó a enseñarla por los Estados Unidos. Y iba en un coche con un chofer y él, y cada día paraban en un sitio y contaba. El chofer se sentaba delante, pues no tenía otra cosa que hacer, y Einstein pues se dedicaba todos los días en cada universidad a explicar su teoría de la relatividad. Al cabo de los días pues se estableció una relación de confianza entre ellos, porque muchas horas juntos, ellos dos solos en el coche, y llegó un momento que el chofer le dijo: mire usted, don Alberto, esto que usted cuenta es bastante simple, ¿no? Yo no entiendo muy bien esa expectación que se llenan todas las universidades y usted cuenta una cosa que yo la verdad que me parece bastante simple, ¿eh? Y entonces pues Einstein le dijo: pues mire usted, yo creo que usted tiene razón. Realmente mañana vamos a una universidad que a mí no me conoce nadie, y entonces lo que hacemos es que, como usted ya se la sabe, usted lo cuenta y yo descanso ese día y yo me pongo delante como si fuera su chofer. Y así lo hicieron realmente. Y cuando terminó, el chofer hizo una magnífica presentación, pero cuando terminó la presentación, pues llegó el turno de las preguntas. Y a la primera pregunta, este hombre, que era muy listo, le dijo: mire usted, si esto será simple, que le va a contestar mi chofer. pues esto es un poco... Cuando hablamos de competencias profesionales, pues manejamos diferentes conceptos y bueno, yo creo que parece simple, pero realmente es la parte más complicada. Quizás el capital más importante que tenemos dentro de los servicios sanitarios son los profesionales, son las personas, y por lo tanto, pues manejar todo esto tiene una cierta complejidad. Y decía que Arturo va a hablar de incentivos, pero allá en Andalucía hay una cuestión previa. Y es que, bueno, mañana lo desarrollaré con un poquito más de detenimiento, pero a raíz del año 2000 se creó el primer plan de calidad y toda la estrategia que hemos ido o que han ido escuchando de mis compañeros, pues ha basculado siempre sobre tres grandes herramientas que hemos ido manejando, que fue la gestión clínica, que de alguna manera define el espacio organizativo con mayor autonomía profesional que se ha desarrollado en Andalucía en los últimos años. La gestión por proceso, que de alguna manera lo que intentaba es definir quién, dónde, cómo, cuándo y con qué se hacen las cosas. Es un elemento básico para hacer gestión clínica. Y la tercera, que era una consecuencia lógica, que es la gestión por competencia. Para hacer bien los procesos, para desarrollar bien el trabajo del día a día, pues hay que ser competente. Y para ser competente, pues se hacen mapas de competencias y se hace toda una estrategia de gestión por competencias, que es la que hemos desarrollado en Andalucía también hace algunos años. De alguna manera, como ustedes verán, o eso intentamos transmitir, todas las estrategias están muy entrelazadas y convergen, y no es muy explicable una cosa sin la otra, ¿no? Y por lo tanto, hacer una gestión clínica sin hacer gestión por proceso no tiene mucho sentido, y un gran desarrollo tecnológico como de la estrategia digital,
como ha explicado Juan Carlos, pues tampoco tiene mucho sentido si la gente no tiene sus mapas de competencia claros para desarrollarla, ¿no? Entonces, bueno, en Andalucía llegó un momento, ya digo que no voy a no voy a profundizar eso, mañana lo entenderán un poco más. Todo lo que es carrera profesional y por lo tanto incentivos profesionales y todo este desarrollo tiene un paso previo que viene dado por el desarrollo de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que fue una institución que se creó en el año 2003 y que yo represento actualmente, y que es una entidad certificadora de la calidad, y por lo tanto lo que intenta es verificar que lo que realmente se dice que se hace, realmente se hace. Y bueno, la agencia, ya digo, lo veremos mañana esto, pero hay una parte de la actividad de la agencia que tiene que ver con la acreditación profesional. También se acreditan centros, se acredita formación, se acreditan toda una serie de parámetros, pero la acreditación profesional es una cosa que desde el principio pues le dio una importancia estratégica de primer orden, porque como veremos es una llave para acceder a carrera profesional. Es decir, los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, si quieren entrar dentro del modelo de carrera profesional, que tiene repercusiones retributivas, tiene diferentes niveles de carrera y de reconocimiento, pues previamente tienen que estar acreditados. Y la acreditación tiene que ver con impulsar y con introducir dentro de la filosofía de trabajo el concepto de mejora continua, de la calidad. Al final de eso se trata, de intentar que el profesional desde el principio pues asuma ese concepto de mejora continua, de que todo es perfectible y por lo tanto que cada día se pueden hacer las cosas mejor. Y bueno, fruto de eso, pues la agencia ha desarrollado un programa de acreditación profesional. Actualmente hay en Andalucía más de 28.000 profesionales que están en proceso de acreditación. Tenemos ya 8.000 acreditados. Y bueno, ya tenemos, creo que un volumen y unos datos muy contundentes con respecto a eso. Entonces les voy a dar unas breves pinceladas de cómo es el proceso de acreditación de la agencia de calidad. Ahí tienen los 5 bloques de estándares. Cada bloque pues tiene una serie de criterios, y esos criterios a su vez pues desarrollan una serie de estándares a los cuales cada profesional tiene que aportar una serie de evidencias de que realmente una serie de buenas prácticas pues las cumple. Ese sería un poco el sistema, ¿no? Entonces, bueno, hay 5 bloques, como decía, que son todos los manuales de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria tienen los mismos bloques. El primero es el ciudadano, y por lo tanto el criterio que mide es cómo el profesional está orientado a lo que son dar respuesta a necesidades y expectativas de los pacientes, lógicamente. Temas de satisfacción, participación, derecho, confidencialidad, intimidad, todos esos elementos que son importantes. Después otro bloque que tiene que ver con lo que es la atención sanitaria propiamente dicha, desde la perspectiva más científico-técnica de lo que se hace, cómo se abordan los temas de promoción, de prevención y de atención comunitaria, cómo es la atención al individuo y a la familia, y cómo se desarrollan los procesos asistenciales, o sea, los procesos clínicos que cada profesional tiene que desarrollar dependiendo de su área de trabajo. Después hay un bloque 3 que tiene que ver con lo que hace cómo en realidad lo que se intenta ahí demostrar es cómo el profesional tiene capacidad de desarrollarse dentro de la institución. Y por lo tanto, cómo el profesional aborda los elementos de trabajo en equipo y de relaciones interprofesionales. Hoy día hablar de que la medicina se puede hacer individualmente es absurdo. No se puede hacer nada que tenga una cierta calidad, sino desde una perspectiva multidisciplinar y como equipo. Cómo el profesional tiene una actitud de progreso y de desarrollo, cómo cada profesional quiere mejorar, cómo lo plantea y cómo lo planifica, cuál es su compromiso con la docencia y cuál es su compromiso con la investigación, porque siempre se entiende que el sanitario tiene 3 patas perfectamente definidas, que son la asistencia, la docencia y la investigación. Son 3 elementos que van íntimamente ligados.
Por supuesto, un bloque 4 que tiene que ver con nuestra época, que es la eficiencia, hasta qué punto y desde la perspectiva de responsabilidad pública somos capaces o el profesional es capaz de hacer un uso eficiente de los recursos que se ponen a disposición de los profesionales. Y un quinto bloque que tiene que ver con la orientación a resultados, realmente qué resultados, desde la perspectiva fundamentalmente de resultados clínicos, resultados en salud, está obteniendo el profesional. Con esto se repite, no sé, bueno, sí, no se repite. Entonces, ¿cómo entendemos para medir esto? Pues primeramente definimos qué entendemos por competencia, ¿no? Bueno, pues competencia es un conjunto de comportamientos que se relacionan casualmente, no causalmente, perdón, con un desempeño bueno o excelente de un puesto de trabajo determinado y en un escenario concreto, que es el puesto que ocupa en ese momento el profesional. El concepto de competencia es un concepto muy general. Esa definición puede albergar miles de cosas. Luego hay que concretarlo un poco, ¿no? Y por lo tanto, una competencia, para lograr ser competente o tener una competencia, se necesita tener una serie de buenas prácticas. Realmente la buena práctica es la manifestación de la competencia, y como manifestación de la competencia entendemos conjunto de comportamientos observables y medibles, en este caso se tienen que poder medir, que verifican la presencia de una competencia. Y esta es la parte más interesante, porque normalmente cuando hablamos de competencia nos quedamos en el abstracto de la competencia. Y el abstracto de la competencia es poco útil para trabajar, para saber si realmente uno la tiene o no la tiene. Y por lo tanto hay que intentar bajar y concretizarlo, ¿no? Y el tercer elemento, que es importante, sería la evidencia. La buena práctica la tenemos bien definida, pero hasta qué punto esa buena práctica la hacemos o no la hacemos. Y para saber eso, pues lo que hay que hacer es aportar evidencias positivas que determinan que un profesional tiene esas buenas prácticas y por lo tanto es competente. Esa sería un poco la secuencia lógica de ese planteamiento en la acreditación profesional. Bueno, aquí esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica sería potenciar la continuidad de la atención, que expresa apoyándose en los registros de la historia de salud y complementando correctamente los informes de derivación. Y una evidencia, para hacer esa buena práctica, habría muchas evidencias. Una de ellas sería que al menos el 90% de los pacientes, el informe de alta, pues tiene todo eso. Sería una forma de evidenciar que se tiene una buena práctica determinada. Y después hay una prueba. Pues hay pruebas. En este caso sería una auditoría de historia clínica que permite saber si realmente los informes de alta pues se han cumplido o no se han cumplido esos criterios. Bueno, el proceso de acreditación profesional tiene esas tres fases que tienen ustedes ahí. El profesional, cuando se quiere acreditar, lo solicita a la agencia de calidad. La agencia de calidad abre en ese momento un proyecto, se le asigna un tutor, ese tutor guía lo acompañará al profesional a lo largo de su proceso de acreditación, y después viene la parte realmente importante, que es la parte de autoevaluación. Realmente lo que realmente aporta el modelo de acreditación de profesional en Andalucía es que a través de un proceso de autoevaluación el profesional realmente incorpora áreas de mejora e incorpora elementos que le permiten desarrollarse como profesional. Realmente la acreditación no es una medalla que se consigue, sino que está orientada a crear un espacio de mejora continua de la práctica profesional habitual. Ese, al menos conceptualmente, es lo que intentamos. Bueno, y después viene el reconocimiento, como en cualquier proceso de acreditación. Pues se evalúa por parte de la agencia esa autoevaluación que se ha hecho, y después hay un reconocimiento que, además, para impulsar la idea de mejora continua, pues hacemos un escalaje de la acreditación, y un profesional puede conseguir una acreditación avanzada, experta o excelente, dependiendo del número de estándares que va cumpliendo.
Bueno, como decía 28.000, realmente hay 28.000, esa transparencia un poco antigua. Y ya tenemos 8.000, más de 8.000 de profesionales acreditados. Hay 78 manuales de acreditación profesional, es decir, uno por cada puesto, cada especialidad, tanto de médico como de enfermería, y también de farmacéuticos que hay dentro del sistema sanitario público de Andalucía. Para que se haga una idea, no son exactamente esos los números actuales, pero actualmente de los acreditados, en el nivel avanzado hay casi 4.000, en el nivel experto 2.500 y pico, y en el nivel excelente 1.100 y pico. Lógicamente, el nivel de complejidad pues es mayor conforme la escala de acreditación es mayor. Bueno, algo que es muy importante dentro del proceso de acreditación en la agencia es que nos permite ver los perfiles profesionales de todos los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, lo cual es muy importante para hacer planificación de recursos humanos, porque se sabe dónde y en dónde hay que poner los esfuerzos para que la gente mejore el gap competencial que se ha identificado a través del proceso de acreditación. Ahí tienen el perfil general en estos momentos, tampoco voy a entrar mucho en ello, y algo que creo que sí es muy importante, y ya con esto casi le doy el paso a Arturo. Claro, nosotros nos preocupaba, nos siguió preocupando lógicamente saber si el modelo es bueno, si el modelo realmente discrimina, si el modelo realmente está reflejando la competencia con la que los profesionales del sistema están actuando. Como ahora comentará Arturo, en Andalucía hay un complemento de rendimiento personal. Ese complemento de rendimiento personal es una evaluación del desempeño que hace cada director de unidad a los profesionales de su unidad. Y, lógicamente, es una evaluación subjetiva en base a una serie de criterios, bastante objetivable a lo largo de que lleva ya una serie de años. Y nosotros lo que hemos hecho simplemente es cruzar si el estar o no estar acreditado pues tiene que ver con una valoración en el complemento de rendimiento personal mayor o menor. Y afortunadamente para nosotros, porque eso justifica mucho de que el modelo funciona, hemos encontrado diferencias claramente significativas entre los profesionales que no están acreditados con los profesionales que tienen algún nivel de acreditación. De tal manera que los profesionales que están acreditados en cualquier nivel de acreditación obtienen significativamente mejores resultados en complemento de rendimiento personal que los profesionales que no están acreditados, ya con un volumen muy importante, porque al principio, cuando empezamos a cruzar, dijimos, los mejores probablemente son los que se van a acreditar primero y, es lógico que eso pase, pero cuando ya hay un volumen de alrededor de, como hemos estado hablando, de 20 y tantos mil profesionales en proceso, pues ya esa variable se difumina. Pero además no hay diferencias significativas. Los resultados entre los acreditados, avanzados y expertos, pero sí hay diferencias significativas nuevamente entre los dos primeros y los excelentes, con lo cual también pues parece que los niveles de acreditación también estamos discriminando adecuadamente quién tiene mejores prácticas en todo este proceso. Con lo cual, ya digo, gran parte de los elementos que yo creo que son muy positivos de este proceso es que todo queda, todo se puede analizar, podemos hacer análisis de perfiles por especialidad, por centro, por provincia, por lo que queramos, porque todo este proceso está sostenido sobre una aplicación informática muy potente. Y decir, y ya con esto acabo, que trabajamos, el modelo de acreditación cada vez trabaja más. Empezó trabajando solamente este tipo de competencias, que son competencias transversales y por lo tanto generales, pero poco a poco vamos avanzando en incorporar competencias específicas dentro del modelo de acreditación. De tal manera que ahora estamos en un 60% de competencias generales, pero ya un 40% de competencias específicas del puesto de trabajo, que queremos un poquito aumentar, aunque las competencias generales para nosotros son muy importantes porque también crean cultura profesional. Al final, esta es la palabra clave. Yo
Afortunadamente, en nuestro idioma hay dos palabras que se parecen mucho, pero que son muy distintas, que son aptitud con P y aptitud con C. La aptitud con P se viene unos cuantos cursos y la obtiene. La aptitud con C es muy complicada de cambiar, ¿no? Porque significa cambio de cultura, de cosas muy... la gran demostración es el tabaco. Seguro que aquí ustedes, que son muchos sanitarios, algunos fumarán. Aptitud con P para conocer que el tabaco es malo, seguro que la tienen, La aptitud con C para ser capaces de cambiar y no fumar, eso ya es mucho más complicado. Así que esos elementos yo creo que son el elemento que introduce idea de mejora dentro de la organización y que después al Servicio Andaluz de Salud le permite, bueno, pues ya introducir un modelo de carrera profesional que es el que Arturo va a comentar el resto de la sesión. Así que mañana me vuelven a soportar. Gracias. Hola, muy buenas. Si se oye bien sin micro, prefiero... ¿Se oye bien sin micro? Bueno, pues... Bueno, primero voy a poner la presentación. La intervención de Antonio Torres... El que interviniera antes, Antonio, tiene su sentido, sobre todo porque lo que queríamos trasladar es que esto no es una cuestión deslavazada, ¿no? De que tenemos un modelo de incentivos basado en una serie de objetivos que se evalúan a final de año, que lo contaré en la segunda parte de la intervención, sino que probablemente, si algo tiene bueno, es que tenemos un cierto enfoque sistémico en todo lo que tiene que ver con la evaluación de competencias y todos los elementos ligados con lo que aquí sería evaluación del desempeño y la otra pata, que es la retribución, que intenta redundar en un modelo donde hemos puesto la evaluación del desempeño como uno de los elementos importantes, ¿no? Realmente, yo estaba pensando el otro día, yo trabajo en la subdirección de profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Afortunadamente no he trabajado toda mi vida en la subdirección de profesionales, sino que he trabajado también en otros sitios más creativos, ¿no? Como es trabajar en los centros asistenciales. Y recordando un poco, preparando esta reunión, el cómo nos han cambiado las cosas, pues recordaba y lo comentaba esta mañana con Antonio Torres, cuando empezamos hace ya pues cerca de 30 años, pues casi todo el esfuerzo, lo que se me pedía a mí como directivo de la organización, que entonces trabajaba en un distrito de atención primaria rural pequeñito, era fundamentalmente integrar al personal que procedía de distintas redes, gente que provenía de diputaciones o de ayuntamientos, gente que eran funcionarios, gente que eran estatutarios, gente que provenía de la sanidad nacional, y se nos pedía en esa época, por un lado, integrar, por otro lado, extender, es decir, desarrollar la red. Luego se nos pidió que empezáramos a trabajar intentando tener un enfoque un poquito más ordenado. Fue cuando empezamos a trabajar con la DPO, empezamos a introducir cultura de objetivos, pero realmente yo creo que en ese proceso hubo un cambio importante que se produce pues cuando ya llevamos bastantes años, ya habíamos cumplido más de 15 años del proceso, o de haber iniciado el proceso de integrar la red en un sistema único de salud, en un servicio regional de salud, y empezamos a hablar de otros elementos. Empezamos a hablar de calidad, empezamos a hablar de procesos asistenciales integrados, empezamos a hablar de acreditación, y entonces a partir de ese año, probablemente yo en esa época todavía seguía trabajando en la dirección de centros. En esa época me pilló trabajando en un hospital comarcal, y lo que se nos pedía en ese momento es que empezáramos a trabajar procesos, empezáramos a trabajar competencias, empezáramos a trabajar mapas de competencias, empezáramos a trabajar la acreditación de centros, empezáramos a trabajar la acreditación de profesionales, y cada vez más se nos fue pidiendo que luego fuéramos avanzando a dar el siguiente paso, que era implantar todo este proyecto de una forma más o menos sistémica, ¿no? Es decir, si yo les tuviera que resumir de estos 30 años, ¿qué ha sido el Servicio Andaluz de Salud
en la parte de experiencia personal que muchos de nosotros hemos vivido, porque probablemente mi experiencia no es muy distinta de la de los compañeros que hoy estamos aquí, porque hemos trabajado también en casi todos los ámbitos de la asistencia sanitaria. Pues durante muchos años nos dedicamos a integrar y desarrollar la red, y afortunadamente en los últimos tiempos nos hemos intentado dedicar a desarrollar un proyecto, y ese proyecto a intentar ser capaces de dotarlo de distintos instrumentos y herramientas, pero que todas redunden en la misma línea, ¿no? Es decir, luego es verdad que también ha habido hitos, porque yo lo que os voy a contar ya es uno de los proyectos que lo materializa, y muchas veces los proyectos también tienen que tener hitos, y en algunos casos aprovechar la coyuntura. No voy a decir el azar, porque el azar solo te pilla cuando te pilla trabajando. No creo yo que a ningún compositor le haya pillado la inspiración si le ha pillado sin trabajar, ¿no? Lo que ocurre es que la inspiración a los grandes compositores siempre les pilló al lado, o como yo soy cordobés, o como decía Séneca, ¿no? Es decir, nunca sopla buen viento para quien no sabe dónde va, ¿no? Yo creo que afortunadamente la definición de un proyecto más o menos global nos ha permitido durante esta segunda etapa, de estos segundos 15 años, el poder ir desarrollando, ¿no? Es verdad que se producen algunos elementos que nos ayudan. Para nosotros, por darle alguna cifra que tengan en la cabeza y que les ayude a entender la repercusión que tiene, porque yo ahora me voy a centrar ya en temas de políticas de personal, y voy a comentarles también alguna de las patas que todavía nos queda por desarrollar, porque yo creo que 2 las hemos desarrollado bien, y en la tercera todavía nos queda mucho camino, o hemos hecho poco, o incluso podría atreverme a decir casi nada. Pero en todo lo que sería un facultativo de atención primaria, por ponerles un ejemplo, que haya tenido una acreditación, una carrera profesional del nivel 4, del nivel 4, que sería el máximo al que puede alcanzar carrera profesional un médico de atención primaria en Andalucía, y que a su vez, que sería la pata de carrera profesional, y que a su vez tenga una evaluación de resultados alta, va a percibir su salario global, va a estar alrededor de los 77.000 euros, alrededor de los 80.000 dólares. Y de ellos, aproximadamente unos 22.000 van a corresponder a retribuciones basadas o relacionadas en su desempeño profesional. Y digo basadas o relacionadas porque muchas veces tendemos a confundir el pago de incentivos con el pago de la planilla de consecución de objetivos. Y el pago y la remuneración basada en la carrera profesional, que está relacionada con los elementos que comentaba, me van a permitir que me vuelva a la presentación de Antonio, pero creo que es muy interesante no perderla de vista, porque es bastante importante, porque está en mayor o menor manera estos 5 bloques van a estar presentes en todo lo que les hayamos contado. Han marcado, como bien decía Antonio, parte del desarrollo de los sistemas, pero estos 5 bloques van a estar presentes en nuestro acuerdo de gestión. Acuerdo de gestión que cuando se traslade a las unidades de gestión clínica y sea la base del acuerdo de incentivos, van a ver, aunque sea con otros nombres, referenciados perfectamente esos bloques. O en el modelo de acreditación, que es de donde están estos 5 bloques, va a tener impacto porque en función de la acreditación vas a poder alcanzar un nivel de carrera y sobre él vas a alcanzar un nivel de retribución. Es decir, en este momento, los elementos relacionados con la retribución variable asociada al desempeño de nuestros profesionales están alrededor del 27% de lo que percibe un profesional, siempre y cuando estemos hablando de un profesional ya de alta cualificación. Lógicamente, el recién ingresado no va a estar en un nivel de carrera 4 y, por tanto, no va a estar en un porcentaje que se acerca a 1/3 de su número. Para mí, más importante que lo que les voy a contar a continuación es el concepto.
Yo luego les voy a intentar trasladar el cómo lo hacemos. Y también la oportunidad. Se lo voy a reiterar también cuando vuelva al complemento de rendimiento profesional. Andalucía, ustedes saben, España se organiza por comunidades autónomas, que no son estados, pero tienen unas amplias competencias. El Sistema Nacional de Salud, desde la Ley General de Sanidad del año 86, se organiza en sistemas regionales de salud. El Servicio Andaluz de Salud es uno de los sistemas regionales que configuran el Sistema Nacional de Salud de España. Además, uno de los más grandes, de hecho de 40 millones, 8 millones, es decir, la quinta parte, vive en Andalucía. El Sistema Regional de Salud, el Servicio Andaluz de Salud, en este caso, tiene amplias competencias. Pero la distribución de competencias en el Estado español no fue homogénea. Desde que se muere el dictador y se inicia la democracia en España, en el año 78, pasan tan solo 8 años hasta que vamos a la Ley General de Sanidad. Ya en ese momento se había aprobado la Constitución y ya para esa época se habían desarrollado la totalidad de los estatutos de autonomía, ya estaban todas las comunidades autónomas constituidas, que son las 17 comunidades autónomas que configuran España, más las 2 ciudades africanas, las 2 plazas africanas, y en ese contexto, en una primera etapa, tan solo 4 comunidades, la catalana, nosotros, el País Vasco y Galicia, posteriormente se incorporan 2 más, tienen plena capacidad para poder definir y desarrollar su sistema regional de salud. El resto de las comunidades autónomas no la tenían. Se quedan todavía en el Estado central hasta que en el año, a principios ya del siglo XXI, pasado el año 2000, se produce la descentralización definitiva. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque a nosotros nos pilla ese proceso con 15 años de experiencia. Por eso les he referido antes cómo había ido evolucionando nuestra historia. Los primeros 15 años que yo recuerdo de esta organización están muy desarrollados y muy orientados al desarrollo de estructura, poner reglas de juego, integración de personal, desarrollar modelos retributivos. Y a partir del año 2000, con la aparición del plan de calidad, que mañana les contará Antonio, se inicia una nueva etapa, pero a la vez en el país se inicia también una nueva etapa. Esa nueva etapa que se inicia en el país lleva la descentralización de las competencias a todas las comunidades que no la tenían. Y lo que hace un gobernante siempre que recibe nuevas competencias es ponerse a ejercerlas. Y normalmente cuando se ponen a ejercerlas en un sistema regional de salud y en un momento de crecimiento económico tan importante como el que en esa época atravesaba España, significa un encarecimiento de los costos sin ningún tipo de duda. Y directamente significa un incremento de las retribuciones de personal. Quienes en ese momento ostentaban la responsabilidad de dirigir la institución en Andalucía, yo creo que con muchísimo acierto tomaron una decisión, que es: no nos va a quitar ni Dios una subida del 8%. Vamos a anticiparnos. Al final no fue un 8%. En España subieron las retribuciones ese año algo más del 11,5%. No nos va a quitar nadie un 8%. Anticipémonos. ¿Para qué? Para intentar marcar nuestras propias reglas de juego y aprovechar el crecimiento. Por eso digo que las coyunturas también existen y hay que saber aprovecharlas. En este caso, como uno sabía dónde quería ir, se pudo aprovechar el viento favorable que suponía un incremento retributivo como el que casi ninguno de los que hoy seguimos en activo en el Servicio Andaluz de Salud hemos conocido. Nunca habíamos conocido subidas retributivas de superiores al 11,5%. Esa anticipación permitió que fuimos la primera comunidad que desarrolló el modelo de carrera. Y a su vez permitió, como les contaré a continuación, desarrollar un modelo de complemento de rendimiento profesional donde todas las subidas salariales las metimos aquí y allí. ¿Todas? No, casi todas. Especialmente las de los facultativos. De manera muy importante la de los enfermeros y casi nula del resto del personal. Entre otros motivos porque esto hay que acordarlo con los sindicatos. Y no es fácil
hacer que las subidas salariales de un pinche, de una lavandera o de un calefactor se puedan aceptar los sindicatos, que vayan en variable y no en fijo, ¿no? Bueno, pues aprovechando esa coyuntura, te planteo un modelo de carrera que está basada en lo que les acaba de contar Antonio, en el proceso de certificación. Es decir, aquellos profesionales que en los 5 bloques que hemos definido anteriormente son capaces de documentar, es decir, de aportar las pruebas necesarias y después del procedimiento de verificación de las mismas, después de su autoevaluación y la posterior verificación por parte de la agencia, alcanzan un nivel de acreditación, pueden alcanzar también un modelo de carrera. Esto no tiene nada que ver con la carrera profesional que verán ustedes en ninguna otra comunidad autónoma. Espero que la podamos mantener durante muchos y largos años, aunque, lógicamente, ¿por qué? Porque el resto de las comunidades, las que fueron detrás, las subidas las hicieron todas en fijo, o casi todo en fijo, y la carrera es un modelo de carrera tipo viejo, ejército, donde simplemente se va por antigüedad alcanzando, ni siquiera por méritos de guerra, ¿no? Porque ya, afortunadamente, sino simplemente por antigüedad, se van alcanzando los niveles de acreditación. Nosotros entendemos que la antigüedad está para el percibo de los trienios, que ya percibimos antigüedad, que se llama trienio. La carrera tiene que estar ligada siempre a la evaluación del desempeño y nosotros la relacionamos directamente con el modelo de acreditación de lo que es el modelo de calidad de Andalucía, que mañana les contará Antonio. Y esto es lo importante. Lo demás ya son decir que para coger el nivel 2 tienes que tener un nivel de acreditación y unos años mínimos de servicio, para el 3 otro nivel de acreditación y para el 4, ¿no? Y que luego pues tenemos una serie de comisiones. Yo ahora les voy a contar alguna otra cosa que nos ha ocurrido porque creo que es interesante. Tenemos unas comisiones, se basa en los 5 bloques que les he puesto anteriormente. Tenemos que haber cumplido los objetivos, no solamente, esto intenta ser un todo, no un conjunto de partes, para poder alcanzar un nivel de carrera profesional. Tienes que tener una acreditación, tienes que tener una antigüedad, pero también tienes que haber tenido una evaluación en el CRP, que a continuación les voy a contar, suficiente, y además una evaluación del desempeño profesional, que luego les contaré en qué consiste. De forma que todo al final intenta alinearse siempre en la misma dirección, ¿no? Es verdad que el modelo de carrera ha sufrido un pequeño revés, que ahí estamos gestionándolo y bueno, creemos que hemos sido capaces de sobrevivir razonablemente. Habíamos pactado una carrera reversible, es decir, una carrera profesional reversible. Tienen mucho mérito los negociadores que pactaron eso, porque realmente no sé cómo fueron capaces de conseguir pactarlo, ¿no? Porque es difícil que tú pactes un nivel de carrera en la que en función del nivel de acreditación vas avanzando en ella, pero si no mantienes la acreditación, desciendes de nivel y por tanto desciendes de retribución. Vuelves a la retribución anterior. En un país donde ya les he explicado que la carrera es simplemente una carrera contra el tiempo, a los 5 años cambias de nivel, a los 10 vuelves a cambiar, a los 15 vuelves a cambiar y a los 20 vuelves a cambiar, pues que la nuestra no fuera contra el tiempo, sino que fuera contra tu propia práctica, fuera tu práctica la que definiera en qué nivel de carrera te puedes colocar, y que además solo el mantenimiento de la práctica te permitiera mantenerte, era difícil de sostener. El revés lo tuvimos, que el Tribunal Supremo nos echó para atrás la reversibilidad. Es decir, una vez que tú alcanzas el nivel de carrera 3, ya vas a cobrar el nivel de carrera 3 para toda la vida, aunque no te vuelvas a reacreditar. Es decir, aunque te tumbes al lado, a la orilla del camino y digas, bueno, pues yo ya lo he alcanzado y ahí me las den todas, ¿no? Acabamos de conseguir cerrar un acuerdo sindical, ya veremos si con menor o mayor acierto, donde hemos tenido que implantar este revés de la carrera y hemos
conseguido cerrar que la carrera, lógicamente, es irreversible porque lo dice el Tribunal Supremo y, por tanto, no, en cumplimiento de la sentencia, no queda más que acatarla y, por imperio de la ley, tiene que ser irreversible. Pero la retribución asociada será variable. Tendrá un factor fijo que será el que actualmente tiene. Esa la tenemos perdida, es decir, porque cuando uno tiene conquistada una plaza, tú ya hay tonterías que briegues. Pero se ha establecido un nuevo tramo que inicialmente no tiene ahora mismo dotación económica, pero es donde nosotros queremos introducir en el futuro todas las dotaciones económicas, que es ligado no al nivel de carrera, sino al nivel de carrera hay una parte del complemento, que hoy pueden ser hasta 14.400 euros, pero que además haya otro tramo del complemento que vaya destinado al mantenimiento de la acreditación. Hoy tiene poca importancia, porque hoy uno tiene 14.400 y el otro 0, pero cualquier subida que hagamos en el futuro la iremos colocando hasta que el 0, que será dentro de muchos años, pueda alcanzar al 14.400. Esa es un poco la estrategia que nos habíamos planteado. Y, bueno, contarles un poco la operativa quizás tiene poco sentido, ¿no? Contarles el algoritmo que nosotros seguimos, qué puntúa cada objetivo. En cualquier caso, si quieren profundizar un poquito más, yo esta transparencia se las voy a dejar, pero como tienen el correo electrónico nuestro, quien tenga interés en conocerlo con más profundidad, no tiene más que ponernos un correo electrónico y le intentamos mandar la documentación. Para mí lo importante era trasladarles que cuando hablamos de incentivos no podemos hablar solo de los incentivos, de los objetivos, de qué nivel de cobertura vacunal tengo. Tenemos que hablar de todo lo que está relacionado con el pago, con los devengos que generan los profesionales relacionados con su desempeño, y por tanto tenemos que la carrera profesional hay que entenderla en ese sentido, al menos en el modelo que hemos querido poner, y que no tiene sentido si no está imbricada en donde está, que es en la estrategia de calidad que quiso poner en el año 2000 la Comunidad Autónoma en marcha, y para la que, bueno, algunas cosas con más luces y otras con más sombras, y para la que nos hemos ido dotando de diversos instrumentos: contrato programa, contratos de gestión, herramientas que tienen que ver con los sistemas y los flujos de información, y uno que es fundamental, es la gestión por competencias y la acreditación basada en las competencias, y que al final todo redunda también, porque el que tiene malos resultados en su unidad y tiene malos indicadores en los procesos, luego no va a poder tener la acreditación, no ya porque su unidad tenga malos resultados, sino porque probablemente él tampoco será capaz de poder presentar las evidencias necesarias de que él está haciendo lo que tiene que hacer. Y por tanto, al final, estamos dando al prisma distintas vueltas, pero siempre mirándolo de la misma manera. Es decir, este prisma tiene que ser capaz de hacernos ver esta polaridad, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería contarles en relación con la acreditación, ¿no? Si me interrumpís con cualquier duda, casi mejor que al final, o si queréis lo dejamos para el final. ¿Algún comentario o alguna cuestión que queráis comentar de la carrera? Que podamos resolverla entre Antonio y yo. Si no, paso a contaros el complemento de rendimiento personal. A ver, el complemento de rendimiento personal, y no me voy a repetir, hay que volverlo a entender en el contexto histórico que les he contado antes. A los 15 años de recibir las transferencias y con la casa más o menos, no voy a decir ordenada, pero sí con muchas de las tareas de desarrollo de la red, de integración, de ordenación de los recursos humanos realizadas, y sobre todo teniendo ya una masa crítica formada, después de 15 años ya tienes un grupo de cuadros formados, experimentados, nos enfrentamos a la transferencia del resto de las comunidades autónomas y a la posible subida de manera muy importante de las retribuciones, y lo que planteamos es anticiparnos, ¿no? Y anticiparnos era crear
un complemento dirigido a todos los profesionales de la organización. Mayoritariamente nosotros somos personal, nosotros somos unos 100.000 funcionarios. Y digo funcionarios en el sentido amplio. Realmente somos 100.000 estatutarios. Funcionarios aquí son poquitos. La mayor, y los pocos funcionarios que tenemos están ligados fundamentalmente a las funciones de autoridad sanitaria, veterinarios y farmacia. Medio ambiente, sanidad, higiene alimentaria, todo lo que son mataderos, ahí es donde tenemos funcionarios. Los demás somos estatutarios, que no deja de ser una relación funcionarial o cuasi funcionarial. Una relación funcionarial algo singular, pero no deja de ser empleo público, función pública, y a todos los efectos estamos dentro de todas las normas del sector público. Bueno, ¿cómo planteamos? Es decir, de las 3 patas fundamentales que en el área de recursos humanos tendríamos que trabajar en relación con el plan de calidad, que, insisto, mañana les comentará Antonio. Una tenía que ver con todo lo que es la acreditación de profesionales, todo lo que tiene que ver con la acreditación de las competencias profesionales. Otra pata la tenemos que relacionar con los acuerdos de gestión. No lo ha explicado hoy Pepe porque el tiempo se le ha ido, pero al fin y al cabo los acuerdos de gestión no dejan de ser, el Servicio Andaluz de Salud firma todos los años con la Consejería de Salud, sería lo que sería aquí el Ministerio de Salud a nivel de la provincia, con la Consejería de Salud, firma un contrato programa de carácter plurianual, donde se definen las metas y los objetivos a alcanzar durante esos 4 años. Ese documento que firma el gerente del Servicio Andaluz de Salud con la consejera, que vendría a ser el ministro de la provincia, ha de ser trasladado aguas abajo a cada uno de sus centros directivos. Los centros, al final, la consecución de los objetivos del Servicio Andaluz de Salud como organización, como organismo, no deja de ser la suma de la consecución de los objetivos del conjunto de sus centros. Nosotros tenemos 3 tipos de centros: hospitales, distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitaria, que integran habitualmente un hospital de carácter comarcal y un distrito de atención primaria en una única estructura de gestión. Pues esto, el contrato programa del Servicio Andaluz de Salud ha de ser desarrollado en los diferentes acuerdos o contratos programa de cada uno de sus centros, que aunque no tienen esta misma estructura que los bloques que les planteaba Antonio en la acreditación, sí tienen la misma estructura que los 10 puntos que figuran en el cuadro en la parte de la derecha. Alguno puede cambiar ligeramente el nombre, pero son exactamente los mismos elementos, porque no puede ser de otra manera. Al final, esto tiene que ser un todo, al que le vamos apoyando desde distintos centros directivos, desde distintas unidades de dirección y con distintas herramientas, pero le vamos apoyando para poder alcanzar los resultados. Y un acuerdo de gestión, pues tiene objetivos que tiene que desarrollar el centro en promoción de la salud, prevención, en atención al individuo y a la familia, en la orientación al ciudadano o en compromiso con la investigación. Y, cómo no, más en los tiempos que corren, con el uso eficiente de los recursos o la orientación a resultados en el desempeño profesional. En este acuerdo que fijamos con cada uno de los centros directivos, hospitales, distritos y áreas de gestión sanitaria, llegamos a indicarles hasta qué meta de profesionales acreditados deberían de intentar alcanzar o cuándo y cuántos unidades de gestión clínica deberían de haber finalizado o mantener en vigor su acreditación de calidad. Es decir, el contrato de gestión es otro instrumento que tiene que empujar en ese mapa de desarrollo integrado de servicios
que a principios del siglo XXI intentamos dotar. Ese acuerdo de gestión ahora, cada centro directivo que tiene una serie de unidades de gestión, unas clínicas y otras unidades de gestión de servicios, tiene a su vez que trasladar aguas abajo los objetivos que él ha firmado con el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, donde ese contrato programa del SAS afecta a la totalidad de los centros y establecimientos y a los 100.000 trabajadores, y ya en mi ámbito concreto, de mi área de gestión sanitaria, tengo que ser capaz de trasladar ese acuerdo que yo he firmado con el Servicio Andaluz de Salud, por el cual recibo además una financiación para desarrollar esos objetivos, tengo que trasladarlo aguas abajo a la totalidad de las unidades de gestión clínica o unidades de servicio, las unidades en general de carácter no asistencial, o lo que llamamos aquí unidades de protección de la salud, que son donde están estas unidades donde les he dicho que estarían veterinarios y farmacéuticos, ¿no? Ese acuerdo debería de ser capaz de trasladar en objetivos a cada una de las unidades aquellos objetivos que son necesarios para que, cumpliéndose el conjunto de los objetivos de cada una de las unidades, podamos alcanzar el cumplimiento de los objetivos del centro directivo, del hospital, distrito o área de gestión. ¿Y cómo se realiza ese acuerdo? Bueno, pues nosotros lo que pretendemos o lo que pedimos a los mandos intermedios, a los directores de las unidades de gestión clínica o jefes de servicio, es que deben de ser capaces de ese acuerdo de gestión construirlo y trasladarlo, y que ha de ser capaz de implicar a todas las personas que constituyen, para que todas se impliquen en la consecución de los objetivos. Ha de ser objetivos directamente relacionados con las líneas estratégicas, y que a través de su logro consigamos el logro colectivo del conjunto de la organización. Por eso decimos que han de ser acordes al contrato programa. Y lo que nos resulta muy importante, ha de ser conocido por todos los trabajadores. Es la parte más difícil. Por mucho que tú digas que lo tienen que firmar todos, bueno, pues hay gente que, aunque lo haya firmado, no recuerda haberlo firmado. O por mucho que digas que hay que presentarlo en sesión de trabajo del equipo y que se tiene que levantar acta de los asistentes y de las preguntas, dudas y cuestiones que hay, el acta existe, pero alguno no se acuerda de haber asistido a la reunión, o como el olvido solo se llevó lo peor, pues el olvido se le ha llevado alguno de los objetivos, ¿no? Y eso ocurre, y por mucho esfuerzo que se hace, siempre es poco, pero es un elemento crítico. Es muy difícil. Probablemente la mayor debilidad de todo esto es más tolerable y puede pervivir más este modelo cometiendo pequeños errores en la realización de algún objetivo que ha sido excesivamente riguroso o excesivamente blando, que son correcciones que además se pueden resolver con cierta facilidad de un año para otro, pero su principal problema es la pérdida de la legitimidad, y la pérdida de la legitimidad siempre está relacionada con el no reconocimiento de uno sobre el planteamiento colectivo del documento de objetivos. Y la fuga más importante para el no reconocimiento es el desconocimiento. Y por tanto, probablemente ahí es donde tenemos la mayor dificultad. Y dicho sea de paso, haciendo un poco de autocrítica en voz alta, encima no lo medimos nunca. Ahí probablemente uno de nuestros problemas es que no tenemos una medición objetiva y probablemente multifactorial, porque no basta aquí con hacer una encuesta, lo conoce o no, porque la fiabilidad puede ser baja, sino que tendremos que atender a distintos, habrá que hacerla con una metodología en la que abordemos desde distintas ópticas, para de forma
para poder coger datos suficientes y poder hacer una evaluación más o menos rigurosa. Pero eso no lo medimos. Medimos los resultados, medimos los objetivos, pero tenemos, desde mi punto de vista, y anticipo algo que iba a decir al final, nuestras dos mayores debilidades es que no medimos si de verdad se hacen las cosas suficientes para que el conocimiento sea alto, y no medimos si los objetivos individuales, que les comentaré ahora, se formulan de manera adecuada. Y se formulan y evalúan por parte del director de la unidad o jefe de servicio de manera adecuada. Ese problemilla me parece que se lo han encargado a la agencia y Antonio Torres tendrá la responsabilidad el año que viene de ayudar a que esto pueda funcionar. Bueno, ya lo demás probablemente tiene menos importancia, ¿no? Es verdad que en las unidades nosotros los objetivos los pone la unidad, pero el 60% son corporativos. Están en el banco de objetivos corporativos que la corporación prioriza y decide. Y el 40% están en el ámbito de la unidad de gestión en su debate con su director gerente dentro de lo que es el centro directivo. Eso en cuanto a las unidades asistenciales. En las no asistenciales, mayoritariamente los objetivos se fijan en el ámbito del centro directivo y a nivel corporativo son pocos los objetivos y tienen mucho que ver con la logística o los procedimientos. Bueno, es importante que tengamos claro, no me lo voy a pasar, bueno, los requisitos de los objetivos no les voy a aburrir a estas alturas porque los conocerán ustedes mejor que yo, ¿no? Pero es importante que sea cuantificable, eficiente, normalizado, gestionable, es decir, que sea gestionable por mí, no sean objetivos. Y para ser evaluado, pues ha de ser alcanzable, diferenciador, comprensible. No me voy a parar, ¿no? Una cuestión que sí tiene importancia. Y lo digo porque tiene importancia en la parte, cuando les vayamos a comentar la parte de evaluación, ¿no? La distribución de los dineros, de los recursos, en un médico de atención primaria pueden estar alrededor de los 7.200 euros, ¿no? Que si lo sumamos a los 14.400 que les decía antes, estamos moviéndonos en niveles de 21.600 euros, lo que es dinero, Ahí aplicamos un factor de corrección. ¿Qué pretende este factor de corrección? Pues pretende normalizar el gap que puede haber en el proceso. Somos 100.000, 1.000 y no sé cuántas unidades de gestión clínica, 30 y tantos, casi 40 centros directivos, y la variabilidad puede hay una variabilidad que es buena, porque es la adaptación del contrato programa a la realidad de cada centro, pero en esa adaptación se puede ir también alguna variabilidad no deseable. Si un servicio que ha cumplido el 70% de sus objetivos, el resultado de sus unidades de gestión clínica está en el 100%, significa que el centro directivo ha trasladado objetivos o muy sencillos o en muy baja intensidad a sus unidades, porque no es esperable que un centro que todas sus unidades han alcanzado el 100%, el centro no haya alcanzado el 100% de sus objetivos. Y entonces se le aplica un factor corrector, es decir, el resultado de esas unidades se multiplica por un factor corrector que en este caso es el 0,7 y se les baja el resultado a ese nivel. La realidad es que no suele haber, siempre suele haber algunos layers, pero habitualmente la gente se suele mover en el 0,97, 0,98, 1,2, también ocurre lo contrario. Este año tenemos algún centro que está en el 1,21, es decir, que el centro ha quedado en cerca del 8,5
y la evaluación de sus unidades está en el 6,5. Es decir, ha sido muy exigente, ha tenido muy buen resultado. Su coeficiente corrector es positivo, para que no salgan perjudicadas sus unidades por el excesivo rigor con el que ellos mismos han intentado hacer el proceso de fijación de objetivos, ¿no? Bueno, la evaluación. Pues, en la evaluación, bueno, hay un elemento que lo tengo después, pero lo cuento ahora. Los objetivos, tenemos, bueno, un 60% de los recursos, del dinero, de los euros, de los resultados, que al fin y al cabo, de la unidad de gestión, están directamente relacionados con la consecución de los objetivos de equipo. Es decir, todos los profesionales, por el hecho de trabajar en esa unidad, el 60% de nuestros resultados está directamente relacionado con los objetivos de equipo. Y es lógico. Al fin y al cabo es imposible trabajar en el sector en el que trabajamos si no es un trabajo de equipo. Y lo que se pretende es fomentar ese concepto. Pero el otro 40% está relacionado con los objetivos del individuo, donde su mando intermedio, su jefe de servicio o director de unidad de gestión clínica, tiene que hacer un proceso de fijación de sus objetivos y que tiene que seguir, y no me voy a repetir, el mismo mecanismo de juego que existe. Es decir, él tiene que identificar aquellos elementos donde cada profesional debe de esforzarse para que del conjunto de los esfuerzos individuales podamos alcanzar el mejor resultado colectivo. Normalmente aquí hay alta variabilidad y este es uno de los puntos críticos y lo he dicho antes, no lo hemos evaluado suficientemente. El año que viene va a ser la primera evaluación en condiciones y yo creo que nos va a ayudar mucho y nos va a ilustrar mucho de lo que está ocurriendo y nos va a permitir mejorar mucho el sistema, ¿no? Normalmente aquí no tiene sentido hacer una traslación de todos los objetivos al individuo. Lo que se les suele recomendar a los directores de unidad es que deben de poner 2 o 3 objetivos directamente relacionados con las mejores aportaciones o con los déficits que han de corregir. Es decir, si tengo un facultativo con un principio activo del 20% que me está tirando para abajo el indicador de la unidad, que a su vez lo tengo en contrato programa y que a su vez está en ese 60% que mido, a ese señor yo le pondría como que al menos la mitad de su esfuerzo se lo va a jugar en donde tiene una de sus mayores debilidades. O lo mismo podríamos hablar con la tasa de indicación, cuando en aquellos profesionales que son los layers, en cuanto a elevar la tasa de indicaciones quirúrgicas de una unidad, ¿no? Esto se evalúa anualmente, lo evalúa el director de la unidad de gestión o persona en quien delegue. Pensad que tenemos unidades de gestión de hasta 500 personas. Evidentemente, no puede haber una sola persona que lo evalúe. Probablemente tendrá que haber, bajo la dirección del director de la unidad, un conjunto de enfermeras supervisoras y de líderes clínicos que puedan apoyar desde las distintas secciones que seguramente constituyen una unidad tan amplia, apoyar la evaluación, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo les había contado, o les quería contar. Sí, hay un elemento que nosotros ahora mismo lo tenemos suspendido, pero que es el reparto autonómico. Pero sí voy a contarles un poquito lo que es el reparto de remanente. Si yo soy un profesional que tengo asignado una cantidad teórica inicial por el cumplimiento de los objetivos de 10.000 euros y la unidad en la que trabajo alcanza un 80% de sus objetivos, vamos a suponer que tiene un factor de corrección 1, el centro también alcanzó el 80%, de esos 10.000 euros, el 60%, es decir, 6.000, irían a lo que es la retribución por la consecución de los objetivos, la parte de equipo, y 4.000 la parte de individuo.
De la parte de equipo hay esos 6.000 euros multiplicado por el 80% son 4.800 euros. Esa parte sería igual para todos los miembros de la misma categoría, cada categoría tiene su propia tabla, de esa categoría que configuran la unidad de gestión. Como habréis visto, 1.200 se han quedado por el camino. Esos son lo que constituyen los remanentes. Esos 1.200 euros pasan a una bolsa que llamamos de remanente. De los otros 4.000, yo puedo haber alcanzado el 75%. Es decir, de los 4.000, yo solo puedo haber cogido a lo mejor 3.000. Es decir, mi cantidad inicial serían los 3.200 más 3.000, 6.200. Y yo, esto ya no es el equipo, sino por mi desempeño individual, de los 4.000, 1.000 he dejado de percibirlos porque solo he alcanzado el 75%. Y eso van también a la SAC. Es decir, la SACA, en este caso, ha recibido por un lado, porque el equipo solo ha cumplido el 80%, ha recibido 4.800, ha recibido 1.600 por un lado y 1.000 euros por el otro. Y eso se queda en una bolsa de remanentes. Esa bolsa de remanentes, donde se suman la totalidad de las cantidades dejadas de percibir por los profesionales, se vuelven a redistribuir entre aquellas unidades que han superado el 60% y a aquellos profesionales de esas unidades que han superado el 60%. Esto marca diferencia. Tan marca diferencia que le hemos tenido que poner un límite. Porque, claro, que nadie pueda ganar más del doble en un momento dado, ahora lo hemos bajado al 120, porque si no te podías encontrar, como nos encontramos un año, que un profesional que además no era facultativo, lo digo por las diferencias salariales son todavía más grandes, les salieron 36.000 euros de CRP, que es más que lo que ganaba de salario, y eso no es admisible en ningún modelo de productividad, ¿no? Hubo que ponerle un tope. ¿Por qué? En una unidad pequeña, en un centro donde muchas unidades no habían cumplido, y esa unidad se llevó todos los remanentes. Y claro, en esas unidades pues fue tremendo, ¿no? Además, teníamos, hasta este año que ha desaparecido, que esos remanentes se distribuían de dos maneras. Una, como les he contado, a las unidades que tienen más del 60% y a los profesionales de esas unidades con más de 6 de evaluación de ese centro. Y había otra parte que competían entre centros similares. Las áreas de gestión entre sí, los grandes hospitales regionales entre sí, a nivel de unidad, es decir, los servicios o unidades de gestión de urología, había una parte que competían entre ellas. Eso este año lo hemos quitado. Lo hemos quitado, bueno, pues porque nos ha dado más problemas. Eso pretendía que hubiera una competencia entre unidades similares, pero la variabilidad en la fijación de objetivos, porque dentro de un centro hay una cierta homogeneidad para lo bueno y para lo malo, y por tanto la distribución de remanentes es bastante consistente, pero cuando la distribución de remanentes entre unidades que han negociado su acuerdo con 10 gerentes distintos, puede haber algunas inconsistencias que hacen que a nosotros nos ha generado mucho ruido, y de hecho este año lo hemos retirado. Bueno, pues en esto consiste el sistema de distribución de incentivos, que insisto, no es la parte más importante de incentivos, aunque sea la más llamativa. La retribución por desempeño, desde mi punto de vista, su primera pata y su pata más importante es la carrera profesional. Al final ambas están directamente relacionadas y la gráfica que les puso Antonio Torres es muy significativa. Al final, los que están bien en un lado, existen los círculos virtuosos igual que los viciosos, claro, están bien en todos. Y nos quedaría una tercera pata que no se la puedo contar porque no la hemos desarrollado, que es la selección por competencia, que ya quisiéramos nosotros poderla haber desarrollado, pero en este momento eso exige un consenso o una negociación sindical muy compleja, y en estos momentos de crisis no hemos podido abordar. Está en cartera, y desde luego si algún día conseguimos mantener y reforzar este modelo y fuéramos capaces de poner la tercera pata a este banco,
pues además de la pata de acreditación de centro, la verdad es que habríamos terminado de desarrollar o habríamos finalizado la segunda etapa de 15 años, a ver si fuéramos capaces de abrir la tercera, ¿no? Porque habríamos conseguido madurar lo que allá por principios del siglo XXI, por los primeros años de los 2000, fuimos capaces de empezar. Bueno, pues muchísimas gracias.